Buenas noches, profesor Walter González Morales. Con mi grupo número 5 de los integrantes Diego Astudillo, Benjamín Estay, Scarlett Parraza y Catalina Huerta, le vamos a presentar el contenido del testamento y el derecho de las libertades. Eh, Primeramente, el contenido del testamento está el Eris Institutio, que este es un elemento muy importante en el testamento, siendo este un nombramiento, institución o designación de un heredero, sin importar formalidades u otros elementos como legados o manumisiones. El heredis institutio es indispensable en el testamento y, como dice Gallo, cabeza y fundamento de todo el testamento. Este elemento es muy importante, ya que si en este no existe testamento y en este tiene que existir un heredero o pueden ser varios de estos. En la individualización del instituto se presenta la regla de que no se puede designar como heredero a una persona incierta, y esta regla sigue para otros tipos de testamento. Una persona incierta, por lo que al momento de testar, esta persona no parece individualizada. El testamento sí no está descrito de manera que no se puede entender quién es esta. Y cuanto en el beneficio, es parte de un grupo que aparece como indicación cierta y disposición. Se presenta como el primero entre los actuales connotados que llegará a mis funerales. Siguiendo con el has heredatio y su distribución, se presenta como unidad y pluralidad de los herederos. En el primero de estos, que es un heredero único, se lleva toda la herencia, y en el segundo caso, cuando se designa a varios herederos, cada uno de ellos se debe acoger una parte del has, ya que la herencia es esencialmente insolidaria entre las demás partes. El testador tiene la capacidad de repartir las partes, aunque lo más común es que la división sea deudecimal, o siendo que puede dividirla en cualquier otra forma. Siguiendo con la distribución, en caso de pluralidad, los herederos tienen tres formas de designar las cuotas. La primera es la forma que se designa la cuota a ninguno de ellos y se le va a los coheredores. La segunda forma es indicar que la cuota se entrega a cada heredero, y la distribución desigual puede suceder, que puede conseguir el has o puede que no, por exactitud. Con estas posibilidades hay tres: la posibilidad de que la suma de cuotas coincida con el has, la suma de las cuotas no consuma completamente el has, y la tercera, el testador que se haya excedido el has. Es la distribución. De este modo, todas las cuotas deben de bajar de manera equitativamente sin perjudicar a ningún miembro. Y la tercera forma es señalar que las cuotas de algunos herederos o emitir de estas. Y de esta última hay tres posibilidades: la suma de que las cuotas asignadas no ha consumido el has; la segunda, la suma de las cuotas dispuestas destruye el has; y la tercera, la suma de las cuotas dispuestas excede el has. Siguiendo con el continuo y el disintio de la acumulación de cuotas, eh, esto es cuando el testador designa más de un heredero, y los nombramientos pueden ser elaborados condisyuntivamente o disyuntivamente. Siguiendo la diferencia entre estos dos elementos, la primera es que la determinación se produce en el acrecimiento por falta uno o varios herederos, y la segunda que el objetivo de la repartición. La tercera del conjuntium sirve para reunir un conjunto de personas intermediarias que tengan las mismas características. En la evolución del concepto, tenemos el entendimiento de la evolución de continuo hasta la jurisprudencia, lo que tiene como un fenómeno formal o gramatical. En la segunda, el filósofo Celso, lo único que es decisivo es la misma totalidad. Y la tercera, que la jurisprudencia toma estos tres tipos de conjuntio: primera, red verbis; la segunda, red per se;
y la tercera Barbie Stamping. Y así seguiría mi compañero Diego Astudillo. Complementando lo que dijo mi compañera Catalina Huerta, el tercer punto es la acumulación de cuotas. Como su nombre indica, son las atribuciones que adquiere una persona respecto a diversas cuotas, es decir, es lo contrario al consumptio, debido a que es por una sola persona, teniendo así una pluralidad en los herederos, haciendo así que las cuotas sean por persona independientemente y no siendo posible dividirla entre más personas. Instituito exerta re y decrecta re. Instituto exerta re, en donde el heredero es por definición un sucesor universal, el cual se le atribuye la condición de lejatario, sobre repartir las partes concretas de la herencia, por lo cual Instituto exerta re es la única institución que formula la persona el testamento al ser heredero. También es nula, ya que al ser la única institución que crea el testador, su nulidad acarrea todo lo que indique el testamento, convirtiendo así a los herederos designados como heredis sem partibus. Esto se basa tanto en dos hipótesis. La primera, al referirse a una sola persona que lleva toda la herencia, y la segunda, ante la presencia de más de un heredero. Por lo que al estar ante la excerta re, se les asigna una cuota según su designación específica. Instituito extracta re es una disposición contraria al eris instituito, en la que se llama al todo o a una cuota, menos a algo en particular respecto al todo, es decir, es exceptuar alguna herencia que posee la persona de algo en específico del todo. Condición y plazo en la institución. Régimen general. Heredis instituto, o sea, la persona asignada a la herencia es sometida a una incondición suspensiva, la cual puede ser negativa, positiva, potestativa y casual o mixta, ya que dicha condición es dictada por la persona que está realizando la herencia hacia las otras personas. Ejemplo de esto es realizar una condición a la hora de recibir la herencia, y dictar que la herencia sea recibida en 5 años más hacia los herederos. Como característica se tiene que sus herederos varones de derecho propio, 6 heredis, y los postunis subi, no es posible que puedan ser sometidos a la condición de que no sea de potestad, pero en cambio admite cualquier condición suspensiva. Condiciones imposibles. Conditio impossibilis son aquellas condiciones las cuales son conferidas del testamento y que se consideran un hecho imposible tanto físicamente como jurídicamente, que provocará que se le considere como un incumplimiento de la condición, más no la anulación del testamento de esta. Y al momento de la confección del testamento, la condición puede también ser de carácter posible o imposible. Un ejemplo de condición físicamente imposible podría ser a considerar recibir la herencia bajo la construcción de un monumento tras los 3 días de la muerte del testador. Y en cuanto a condición jurídicamente imposible, sería dejar de dictar los principios de la herencia al momento donde la persona ya fallecida no la dicta mientras se encontraba con vida. Condición perpleja. Indica aquella condición la cual lógicamente resulta recíprocamente contradictoria, ya que el incumplimiento de una condición indica el cumplimiento de otra condición y viceversa, haciendo así que la condición a la disposición sea inútil. Condiciones ilícitas. Es lo contrario a las condiciones imposibles, ya que son condiciones las cuales en el marco de la jurisdicción son contrarias al ordenamiento jurídico y a las buenas costumbres. El testador puede designar bajo la condición de que el asignatur jure dar o hacer o no hacer algo. Se observa que tal una disposición en la que la realidad ofrece un doble contenido. Por un lado, el objetivo de dicho contenido, por otro, el juramento, y hasta fines de la República esta condición es lícita. Desde luego, como ejemplo se encuentran las condiciones dirigidas a impedir el matrimonio o subsección y la procreación. En consecuencia, la asignación se convierte en pura. Por ello son nulas las condiciones de no contraer matrimonio, pero valen las condiciones de no contraer matrimonio con tal o tales personas, por lo cual el testador puede asignar bajo la condición de que el signatario jure dar, hacer o no hacer algo, ofreciéndose un doble contenido. Por un lado, el juramento; por otro, el objetivo de dicho contenido de forma lícita. Un ejemplo de esto es conseguir el legado tanto jurando como no haciéndolo. Incluso la jurisprudencia discute si el hecho de jurar equivale a aceptar la herencia. Esto es todo por mi parte, muchas gracias. Ahora le concedo la palabra a mi compañero Benjamín Stein. Siguiendo con la información que dio mi compañero, hablaremos de las instituciones captatorias. Puede suceder que el testador subordine la institución de un heredero a que éste mismo lo instituya a él o a un tercero, o que reenvíe el monto de su institución a quien el nombrado le atribuye en su testamento, a él o a un tercero. Como en estos casos, un ejemplo: sea Ticio mi heredero si me instituye heredero. Si el hecho de la institución o de la fijación del monto reenviado aparece como futuro,
entonces se trata de una condición, y el institutivo toma el nombre de captatoria, porque a través de ella se trata de coger la voluntad del instituido, determinando a instituir a alguien, como ello implica una limitación a la libertad de testar. Un senado consulto de nombre y fecha desconocido declaró proscriptis las instituciones captatorias. Condiciones in praeteritum. El testador puede deducir en condición un hecho que en el momento de testar es pasado o presente. Ejemplo de ello: sea Ticio heredero si Cayo fue cónsul, o si Cayo es cónsul. Pero esto no tiene una verdadera condición por la falta del requisito de la futuridad y de la incertidumbre objetiva al hecho deducido como condición. Y si el testador lo dedujo, fue porque en él hubo una incertidumbre subjetiva, y por ende el testador quiso subordinar su disposición al hecho pasado o presente. Manera de cumplir la condición. La condición se cumple solo en la manera prevista por el testador, y exactamente, según ella, no cabe pues un cumplimiento por analogía o por equivalencia. Así, por ejemplo, si la condición es dar 100, no vale como cumplimiento la remisión por aceptitio de un crédito de 100, ni la constitución de fiadores por esa suma, porque no son datio. Para que un hecho deducido en condición sea en verdad condicionante, debe poder tener lugar después de hecho el testamento. Las condiciones causales pueden cumplirse en cualquier tiempo. También las potestativas y mixtas, que consisten hechos no repetibles, no están sujetas al límite temporal. Las potestativas y mixtas repetibles muchas veces tienen que cumplirse después de muerto el testador, precisamente para que el hecho sea efectuado en función de cumplir la condición y no por mera coincidencia. El testador puede imponer varias condiciones. Cuando son cumulativas, deben cumplirse todas. Si son disyuntivas, es suficiente para que se cumpla cualquiera. Cuando una misma asignación condicional favorece a más de una persona, hay que distinguir la condición. La condición es divisible o indivisible. En el primer caso, cada asignatario puede cumplir su parte y recibir, en consecuencia, su parte. Cuando la condición es indivisible, como construir una casa o un monumento, ella debe tener cumplida íntegramente, de manera que si falla solo se llevará a cabo en una parte. Codicio pro imprenta ebeteur. En algunos casos, la jurisprudencia tiene por cumplida una condición que de hecho no se cumplió. Solemos hablar de cumplimiento ficticio, cuando del incumplimiento de una condición potestativa, casual o mixta, depende de que una persona distinta del beneficiario de la asignación consiga algún beneficio del testamento, y esta última hace lo conveniente para que la condición falle. De esta manera, por ejemplo, si la institución está condicionada a dar algo a otro heredero, y el heredero condicional se dispone a dar, pero el heredero a quien se debe dar se niega a recibir, la condición se tiene por cumplida, y el asignatario consigue lo suyo. En efecto, por el incumplimiento de la condición se beneficia el otro heredero, ya que entonces el objetivo asignado revierte a la masa sucesoria. Efecto: la condición pendiente del cumplimiento suspende la delación de la herencia tanto en favor del instituido subcondiciones como de aquellos a quienes se les deferiría de fallar, como el sustituto o el heredero intestado, por derecho pretitorio. Sin embargo, dicho instituido puede pedir la bonorum posesión, siempre que la condición impuesta no sea potestativa. Esta posesión en nada se diferencia a la otorgada a un instituido sin condición. Si después de esta falla, entonces decae la bonorum posesión, por lo cual este régimen en definitiva significa convertir la figura en resolutiva, aunque todo el ámbito puramente posesorio. Las personas que han de ser llamadas a la sucesión de no cumplirse el condicionamiento pueden solicitar al pretor que exija al bonorum posesión condicional una caución con fiadores, mediante la cual promete restituir el patrimonio sucesorio si falla la condición o si no vive el instituido al cumplirse, sobre lo cual decide el magistrado previo. Substitutio vulgaris. Este tipo de institución de herederos condicionada es la substitutio vulgaris. Consiste en nombrar un heredero para el evento de que otro designado no llegue a serlo y que recibe el nombre de substitutus para los grados de sustitución y en consecuencia
los sucesivos sustitutos. Puede ser indefinido, según el testador lo estime por conveniente. En tal caso, los herederos de segundo, tercer o ulterior grado son al mismo tiempo sustitutos del grado anterior y sustituidos por el grado siguiente, salvo el último, que no tiene sustituto porque la función de esta figura es evitar que el testamento se quede sin heredero. Ahora le doy la palabra a mi compañera Scarlett. Continuando con el siguiente punto, substitutio popularis consiste en establecer el pater un heredero para su descendiente. Esto se llevaría a cabo con la condición de que aquel muera antes de haber alcanzado la pubertad. El padre no puede hacer una sustitución sin antes haber hecho su propio testamento. Para que el substitutio popularis se considere eficaz, el testador tiene que morir antes de que su descendiente se haga sui iuris. El sustituto popular pasa a ser un heredero directo al descendiente fallecido, es decir, que obtiene cualquier bien que se le haya heredado al descendiente. En el substitutio ad exemplum pupillaris es denominado así al hecho de que un padre pueda designar a un sustituto para aquel hijo que no pueda hacer su testamento, evitando así una sucesión intestada. Pasando al ex heredatio, es determinado ex heredatio cuando se ordena que cierta persona no sea heres. Para eso, primero la determinada persona se debe considerar como heredera. En la sucesión intestada civil no es necesario que se exprese el nombre, solo basta la individualización completa. Ex heredatio, cuando es formulado por un testamento, es llevado a reglas más simples. Si se habla de descendientes varones, debe ser nominatim, pero si se trata de mujeres, basta que sea interceteros. Pasando a la categoría de las liberalidades, primeramente decir que el concepto de libertad es lo que entendemos como atribución patrimonial no debida, gratuita y lucrativa. Esto quiere decir que es una disposición hecha por un donador que no requiere devolución, ya que no está obligado a ello. En los tipos de liberalidades se clasifican entre vivos y por causa de muerte. Por causa de muerte se consideran liberalidades como legados y fideicomisos, y entre vivos están las donaciones y votum. Esto sería todo por mi parte, y ya expuesto todos los puntos correspondientes, damos por concluida nuestra presentación. Nos despedimos cordialmente. Muchas gracias.